Hola, ¿cómo están todos? Buen día. Bueno, bienvenidos a un nuevo canal de YouTube, a mi nuevo, perdón, video en mi canal de YouTube. Quiero contarles que seguramente están perdidos con la búsqueda y encontrar el problema jurídico en el fallo que les tocó para su trabajo de nota fallo en el seminario final. Bueno, no se preocupen, acá estamos para ayudarlos, o estoy para ayudarlos. Así que lo importante es que ustedes a esta altura ya tengan leído un fallo o dos, como para resguardarse por si el tutor, bueno, encuentra algo al fallo que no les gusta y les sugiere buscar otro. Bueno, no importa, acá lo importante es que ustedes puedan tener un fallo leído y una vez que se sientan a leer el fallo, yo sé que para aquellos que no tienen la experiencia o que no tienen el training de lectura de fallos judiciales, no es fácil amigarse con el mismo, pero una vez que ustedes puedan encontrarle la vuelta, se van a dar cuenta que es muy interesante. Porque en definitiva la estructura del fallo, ya lo hablamos en otros videos, ustedes saben que es un silogismo jurídico, por lo tanto es un camino argumentativo donde el juez, a través de una estructura que lo vamos a ver ahora a grandes rasgos, que los vistos considerando resuelve, lo que está haciendo ese juez cuando escribe el fallo no es nada más que replicar un razonamiento jurídico, que es tratar de encontrar las premisas generales o mayores que están compuestas por la norma, ¿sí? Y la plataforma fáctica, que sería la premisa menor, tratar de subsumirla, es decir, adecuarla a una de esas premisas normativas para arribar a una conclusión. El tema es que lo que se dificulta, y por eso es o se llama indeterminación del derecho, o decir que un juez tiene conflictos o una indeterminación del derecho, cuando le es imposible o a veces dificultoso encontrar la norma aplicable para poder argumentar o para poder justificar la decisión que va a tomar en ese fallo. Entonces, ustedes tienen que pensar que un juez de la Corte o un juez de un tribunal superior o de provincia, lo que le está sucediendo en este caso es, se encuentra que le llega un caso judicial, por lo general de la Cámara, es decir, de un tribunal de alzada para la Corte o para el Tribunal Superior, el Tribunal Acuo, o sea, el tribunal de abajo, y lo que sucede es que, en concreto, los jueces de la Corte van a tener que revocar una sentencia o bien confirmarla, y en definitiva lo que están haciendo es una alineación de la interpretación de los jueces anteriores, ya sea, ¿por qué? Porque le llega a su caso, o le llega mediante el fallo que ellos tienen que dictar, una plataforma fáctica que está controvertida, ¿sí? Entonces, ustedes cuando se sienten a leer el fallo van a ver que los jueces dicen, bueno, establecen un orden de prelación de cómo van a votar, después establecen diciendo, bueno, y hacen como una breve reseña de lo que sucedió en el tribunal anterior. Y dicen, bueno, el señor tanto interpuso una demanda reclamando determinados rubros, supongamos en un caso laboral. Se reclamó que se aplicara el artículo 1 de la ley 23.592, que es la ley antidiscriminatoria, porque consideraron que la ruptura del vínculo de ese trabajador con su empleador tenía ribetes que eran ilícitos, pero además de ilícitos eran discriminatorios, es decir, que menoscababa, o mejor dicho, no permitía el ejercicio pleno de determinados derechos fundamentales, ya sea a elegir pareja, a trabajar, o porque se discriminó por razones de género, de raza, de religión, conforme las motivaciones que puede haber estado por detrás, ¿sí? O solapando aquella causa que se utilizó. Claramente no se va a colocar en un telegrama o una carta de documento despidiendo a un trabajador cuál es la verdadera causal del despido. Sería un, digamos, kamikaze el empleador, ¿no? Entonces ustedes van a ver que en los fallos que lean se hace una introducción de lo que sucedió, digamos, y para poder anticiparle al lector, digamos, de qué va esa plataforma fáctica controvertida. Entonces ustedes ven que los considerandos, que son una serie de estructuras de argumentaciones y razonamiento de los jueces, ustedes en esos considerandos van a encontrar
determinadas líneas argumentales, que si bien esa es la ratio incidente y pertenece a otro trabajo práctico, pero lo importante es que ustedes puedan encontrar cuál fue la categoría conceptual, o mejor dicho, cuál es el concepto teórico que los jueces de la Corte, cuando les llega el caso para resolver, estuvo controvertido. Es decir, ustedes una primera lectura de aproximación van a decir, bueno bien, acá yo veo que lo que se discutió en el tribunal de alzada, digamos en el acuo, en el tribunal que precede a la Corte o al Tribunal Superior o a la Corte de Provincia, lo que se controvirtió fue la naturaleza jurídica de un vínculo laboral, ya sea porque tanto el actor como el demandado controvirtieron y para unos fue, no, esto es una relación de dependencia y para otros no, esto es una relación regida por el Código Civil mediante un contrato de locación de obra o de servicio. Un ejemplo. O bien puede suceder, no, miren, lo controvertido fue, acá está la facultad del empleador de despedir sin expresión de causa, regulado en el 245, dice el demandado, o sea, la empresa, pero el actor dice, no, a mí me despidieron, pero me despidieron porque yo notifiqué un matrimonio. Acá hay una causal de despido discriminatorio, ¿sí? Por cuestiones de matrimonio, que está regulado especialmente en la ley de contrato de trabajo. Pero puede no estar regulado en la ley de contrato de trabajo, porque por lo general la ley de contrato de trabajo no regula el despido discriminatorio per se como instituto jurídico. La solución está brindada en la ley antidiscriminatoria. Vamos a hacer una clase vinculada con eso. Pero ustedes ven, cuando lean un caso de despido discriminatorio, que lo que se está controvirtiendo aquí es un despido con ribete discriminatorio. Entonces, la categoría que emerge es esa. O en un caso de género, por ejemplo, un femicidio, ustedes van a ver que acá lo que se está controvirtiendo es, entonces, el contexto de violencia de género, se está controvirtiendo que hay un delito de homicidio, pero se omitió por parte del Tribunal de Alzada, por ejemplo, valorar la prueba conforme la ley 26485 de violencia de género, conforme normativa internacional como la CEDAW, ¿sí? La Convención contra la sanción, erradicación y eliminación de toda violencia contra la mujer, ¿sí? O bien puede ser contra la Convención Belén do Pará. Es decir, ustedes van a ir viendo qué categorías conceptuales emergen de ese fallo que se controvirtieron. Entonces acá ya tienen un punto muy importante para encontrar el problema jurídico. ¿Por qué? Porque si ustedes ya descubrieron cuál es la categoría conceptual que emerge del fallo, entonces ya saben que acá hay un problema que tuvo el juez de dificultad para encontrar la norma aplicable. Bien, y una vez que encontraron esta categoría conceptual, entonces van a decir, bueno, ¿y qué pasó acá? ¿Hay un problema de interpretación lingüística de una norma? Es decir, ya sabemos que lo que está controvertido es tal categoría conceptual, pero ¿cuáles son las normas que están controvertidas? Entonces ustedes sin darse cuenta ya van a tener identificado un problema jurídico. ¿Por qué? Porque van a decir, bien, entonces acá si lo que se discute es si se aplica el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo o si se deja de aplicar, ¿con qué colisiona? Y colisiona con el principio constitucional de igualdad. Entonces fíjense, ya con hacerse la pregunta y la respuesta que ustedes van a dar después de leer el fallo, y por supuesto navegar un poco sobre la doctrina que está ilustrando un poco esta categoría conceptual que ustedes eligieron, se van a dar cuenta que estamos ante un problema axiológico. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, perfecto, nos vamos a la doctrina argumentativa que habla de ello. Por ejemplo, Robert Alexi, página 88 del manual de Robert Alexi, que dice, ¿cuándo hay un problema axiológico? Y lo define. Entonces, ustedes ahí ya van a identificar el problema, van a decir, en el presente análisis de nuestra nota fallo, en el material que se trae para analizar, en el fallo tanto, sentencia número tanto, de fecha tanto, encontramos o emerge un problema de naturaleza axiológica, definido por Robert Alexis como, abro comillas, lo defino, cierro comillas, abro paréntesis para adecuar cita conforme APA, autor Alexis, año de la obra, cierro paréntesis. Fíjense, ya lo identificaron, ya lo conceptualizaron. Por lo general, los autores que hablan de teoría argumentativa proponen una solución a ese problema jurídico. Entonces ustedes tienen que ver, por ejemplo, siguiendo con la línea de que es un problema axiológico, cómo Robert Alexi propone una solución de esa
colisión de regla con principio o colisión entre principios. Bien, esto es un problema, pero pueden encontrar, por ejemplo, que se esté controvirtiendo un artículo del Código Penal en un caso de un femicidio con una convención internacional de derechos humanos, Convención Belén do Pará, la Convención la CEDAW. Entonces ustedes ahí pueden ver que puede haber un problema de relevancia jurídica, es decir, cuál es la norma jurídica aplicable y que pesa más y que resuelve el problema con mayor asidero jurídico. Fíjense cómo ustedes ya mismos pueden estar encontrando otro problema, pueden encontrar un problema en el plano lógico normativo. ¿Esto qué significa? Significa que pueden estar encontrando que hay una contradicción de normas. ¿Por qué? Porque en el propio ordenamiento jurídico interno puede haber normas que pertenecen y de la cual una no va a ser aplicable y que le dan, por ejemplo, mediante la misma plataforma fáctica, le dan una solución distinta. Por ejemplo, en el caso de la relación jurídica que une a los médicos con sus respectivos hospitales o nosocomios. Muchos de ustedes están tratando este tema de la naturaleza jurídica y van a ver que el Código Civil en el artículo 1250, 1252 regula la plataforma fáctica de prestar un servicio como un contrato de obra y le da una solución distinta. Claramente dice que es un contrato de locación de servicio, y el legislador laboral en artículos 21, 22, 23 de la Ley de Contrato de Trabajo le da la presunción de que toda prestación de servicio a favor de un tercero mediante el pago de una remuneración se presume que estamos ante un contrato de trabajo. Fíjense, ya solitos ustedes van a encontrar que existe una contradicción normativa. Entonces, discrecionalmente van a tener que aplicar decidir cuál es la norma aplicable. Miren, en este caso de la contradicción normativa, ustedes van a decir, en este fallo identificamos un problema de antinomia definido por ejemplo, les doy una doctrina que a mi criterio lo trata muy bien, que es Gascón Avellán, García Figueroa, dos autores españoles. Entonces lo van a definir conforme esta doctrina y luego lo van a conceptualizar conforme esta doctrina, que es, le estoy indicando para que puedan ir a leer, y después lo van a demostrar al problema. ¿Qué significa demostrarlo? Bueno, identificación primero, conceptualización segundo, podríamos decir, para que llevemos un orden, que hay que demostrarlo. Es decir, para que ustedes puedan mostrarle al lector y al tutor, en este caso, que manejan el fallo y el caso, tienen que decir, bueno, en el caso concreto, el problema axiológico está dado entre tal norma del ordenamiento jurídico con tal principio constitucional. Eso es demostrar, poner en el caso concreto, sustentarlo, indicando cuál es la normativa en el fallo que los jueces encontraron y que tienen que resolver y dictar una sentencia y justificarla. O bien, supongamos, siguiendo con el lineamiento axiológico, pero ahora podemos encontrar que existe otro problema jurídico, que es el de antinomia o el de relevancia. Entonces, expliquen, ya sea por ejemplo en un caso de género o laboral, el Código Penal colisiona con la Constitución Nacional o con las convenciones que mencionamos sobre género. ¿Por qué? Porque no utilizan como herramienta jurídica los jueces fallar con perspectiva de género. Vamos a hacer un video vinculado con eso. O en el caso laboral, ¿a dónde está la antinomia? ¿Entre qué norma del Código Laboral o del régimen de contrato de trabajo, y del ordenamiento civil, o quizás u otro código u otra legislación? De esa manera ustedes tienen que mostrar al lector que encontraron el problema, que lo identificaron, que lo conceptualizaron y que luego lo demostraron. Demostrar es decir, en el caso concreto, a dónde ustedes ven ese problema que previamente identificaron. Es decir, a dónde ustedes ven, en el caso concreto, aquel concepto jurídico controvertido que el juez o los jueces de la Corte o del Tribunal Superior o de la Corte Suprema Provincial, ¿a dónde está ese concepto jurídico controvertido en el caso concreto? Recuerden que puede haber un problema jurídico de prueba, que siempre sugiero yo de que los tutores no son muy adeptos a que se trabaje en este tipo de problemas, porque a veces los problemas de prueba tienen que ver con el principio de concentración procesal, donde los jueces de la causa son los que tuvieron la mayor posibilidad de acceder a esos elementos probatorios y nosotros no. Entonces es más difícil de analizar doctrinariamente, ¿sí?
Por supuesto que puede haber otro problema jurídico de laguna normativa, es decir, que no encontremos la norma aplicable para nuestra plataforma fáctica. Puede ser que encontremos un problema de interpretación de, por ejemplo, algún artículo en lo que es la interpretación del lenguaje común, ya sea porque las propiedades relevantes, es decir, la plataforma que regula ese artículo, puede ser ambigua en su escritura, el texto de la norma, o puede ser vaga. Entonces no tenemos claro cuál es la extensión que se hace en el caso concreto a otras situaciones jurídicas de la realidad. Es decir, tenemos duda si la situación fáctica que estamos tratando es o no, o ingresa dentro del núcleo de certeza de una norma, problema de vaguedad, o si podemos entender que esta plataforma fáctica puede tener un significado distinto a lo que la norma regula, problema de ambigüedad. Fíjense cómo ustedes, si tienen un buen manejo de la lectura argumentativa previa que le exige el Canva, pueden, leyendo el fallo 1, 2 o 3 veces, poder interpretar, identificar, conceptualizar y demostrar el problema jurídico. Es muy importante esto, chicos. Les explico por qué. Porque si ustedes no identifican correctamente el problema jurídico en este primer trabajo práctico, van a arrastrar el error en todos los trabajos prácticos que vienen. Por sobre todo en el segundo, en donde tenemos que analizar cuál es la principal línea argumental que tuvo la Corte para fallar como falló. Es decir, si resolvió o no resolvió ese problema jurídico encontrado en el primer trabajo práctico. Fíjense la importancia de resolver esto. Así que los invito, desde ya pueden contar con mi asesoramiento personalizado. Suscríbanse a mi canal para poder seguir viendo este tipo de videos. Suscríbanse y podemos seguir charlando. Pronto va a venir una clase sobre despido discriminatorio para todos aquellos que están trabajando en el tema. Así que los insto a que lean una y otra vez su fallo, que traten de encontrarlo y si tienen dudas me preguntan y me consultan. Nos vemos en el próximo video, que sigan bien, que tengan una linda jornada.